El Ministerio de Transportes ha aprobado el estudio informativo para construir la nueva estación para trenes de alta velocidad junto al aeropuerto de Girona-Costa Brava. Estudio que contemplaba diversas opciones, optándose finalmente por la alternativa 2, que consistirá en levantar la estación en el actual trazado, desplegar una pasarela para peatones para conectarla con el aeropuerto y un ramal para los trenes lanzadera desde Barcelona, todo con una inversión de 126,7 millones de euros. Una estación que se ubicará en la prolongación de las vías del punto de adelantamiento y estacionamiento de trenes existente en la línea, dentro del término de Vilobí de Oñar, una estación que podría captar cerca de 3,1 millones de usuarios anuales, un hito completamente novedoso dentro del sistema ferroviario español y que podría ser el comienzo de una nueva era de conexiones por tren de nuestros aeropuertos. Hablamos de un proyecto que busca potenciar este pequeño pero relevante aeropuerto que cuenta con servicios low cost como Ryanair, lo que con esta novedad permitiría ampliar la operatividad del aeropuerto de Girona y descongestionar así el aeropuerto del Prat, aeropuerto que recordemos ha estado envuelto en la polémica por el plan de una nueva ampliación con muchas voces en contra, por lo que potenciar sus dos satélites, por así llamarlas, Reus y Girona, aliviaría esa carga que ya soporta potenciando alternativas que ya son muy habituales en otros puntos de Europa como Milán, París o Londres. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El nuevo edificio tendrá una superficie de 7.675 metros cuadrados, ubicándose en el oeste de la línea, mientras que los pasos entre andenes se darán a través de pasarelas sobre las vías de 493 metros de longitud y 5 de altura, que unirán el vestíbulo de la estación con la segunda planta de la terminal de viajeros del aeropuerto, pasarela que también esquivará la carretera GIV 5343. Además, se ampliará la longitud de las vías del PAE de Vilobí hacia Girona, incorporando las instalaciones y los andenes correspondientes. La nueva estación tendrá un total de 4 vías y 2 andenes de 400 metros para el tráfico pesado y 2 vías adicionales y un único andén de 220 metros para servicios lanzadera con origen y destino Barcelona, siendo ese detalle, el de los servicios lanzadera, el más interesante, suponiendo potenciar la conexión de la región. Para incorporar estos trenes se construirá un ramal en vía única de 5,2 kilómetros adjunto a la plataforma existente, donde habrá una pérgola sobre la línea de alta velocidad, 2 viaductos y la prolongación de las obras de drenaje y pasos de fauna transversales bajo la línea actual, planificándose en 2 fases. La primera servirá para dar servicio al tráfico pesado que permita el máximo aprovechamiento de las plazas ofrecidas para las circulaciones actuales de la línea y la segunda permitirá incorporar el tráfico de trenes lanzaderas exclusivos para la conexión de Barcelona con el aeropuerto sin ocupar la vía general. Además, se prevé la construcción de un aparcamiento público con 250 plazas, cerrado y con control de acceso, así como una parada de buses y una zona de parada momentánea de los vehículos que lleven viajeros, incluyendo parada de taxis y un espacio reservado para vehículos de emergencias. La urbanización de la estación incluye un vial de conexión desde la carretera GIV 5343 que facilitará el acceso de los usuarios provenientes de la zona, aún por definir. Una estación de la que se lleva hablando mucho tiempo pero que ha sufrido retrasos y que ahora con este paso podría estar lista para 2027. Recordemos que los servicios actuales por alta velocidad entre Girona y Barcelona-Sants apenas suponen 39 minutos de viaje, por lo que el atractivo de esta parada en el aeropuerto, al sur de la ciudad de Girona, hará que curiosamente esté a unos tiempos muy parecidos a las conexiones por cercanías o metro con el Prat, un tipo de servicio que será totalmente novedoso en España, pero que se intentó sacar adelante, recordemos, en el fallido aeropuerto de Ciudad Real y poder dar un respiro a Madrid-Barajas, pero nunca llegó a materializarse. Estaremos pendientes a esta infraestructura que puede ser la primera de varias que vayan llegando en otros puntos del país como Sevilla o Málaga e iremos contando las novedades. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.